Hace varios días estábamos hablando acerca de los discursos durante una comida familiar. Clarisa, nuestra hija de 13 años, estaba preparando un discurso para la reunión sacramental de nuestra rama en Moscú y expresaba cierta inquietud. Le aseguré que todo iba a estar bien y le expresé mi propia inquietud diciéndole que, por lo menos ella, no tendría que hablar ante miles de personas en la conferencia general. Clarisa, por su parte, me tranquilizó y aconsejó diciendo: «Todo va a ir bien, papá. Solo imagínate que es una rama grande». Hermanos y hermanas, en verdad ustedes son una rama muy grande. He decidido dirigir mis palabras esta mañana a los que son la primera generación de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A ustedes, que son los primeros de su familia en escuchar y abrazar el mensaje de que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en la tierra en nuestros días, con profetas vivientes y reveladores vivientes. Ustedes fueron humildes, ejercitaron la fe y se arrepintieron de todos sus pecados, tomando sobre sí el nombre de Jesucristo a través del bautismo por inmersión, y recibieron el Espíritu Santo. Al ser los primeros de su familia en aceptar el Evangelio, ustedes pasan a ser la primera generación, una generación elegida por medio de la cual las generaciones pasadas, presentes y futuras serán bendecidas. No siempre es fácil ser miembro de primera generación. Tendrán que caminar por donde nadie de su familia ha caminado antes. Puede que las situaciones a su alrededor sean difíciles. Quizás tengan pocos o ningún amigo o familiar que los comprendan y los apoyen. En ocasiones pueden sentirse desalentados y se preguntarán si todo esto vale la pena. Mi propósito esta mañana es asegurarles que sí vale la pena. Los miembros de primera generación ocupan un lugar especial e importante en la Iglesia y en sus respectivas familias. ¿Sabían que los miembros de primera generación constituyen más de la mitad de los miembros de la Iglesia? Tal vez, desde el comienzo de la Iglesia, la primera generación de miembros no haya constituido un porcentaje tan alto del total de miembros como en la actualidad. Su fe y sus testimonios son una gran fortaleza y una bendición para otros miembros de la Iglesia. Por medio de ustedes, nosotros obtenemos una comprensión más profunda de los principios del Evangelio y nuestros testimonios se fortalecen. Ustedes aportan una gran fortaleza a la Iglesia cuando utilizan su testimonio, talentos, destrezas, puntos fuertes y energías para edificar el reino en sus barrios y ramas. Son grandes ejemplos de cómo compartir el Evangelio, servir una misión, enviar a sus hijos a la misión y de cómo recibir a los miembros nuevos. Amablemente extienden la mano a su prójimo, los levantan y los bendicen mediante el servicio inspirado. Gran parte de lo que se logra en la Iglesia no podría hacerse sin sus esfuerzos. Más importante aún, como miembros de primera generación, ustedes ocupan un lugar importante en su familia. Para ellos, ustedes son ejemplos de un verdadero discípulo de Jesucristo. Al vivir el Evangelio en su hogar, las personas de su entorno sentirán el amor del Salvador por medio de ustedes. Ellos saben que ustedes están embarcados en algo bueno, aun cuando no lo entiendan o no tengan la fe suficiente para aceptarlo. Sean pacientes y amables. Oren cada día para saber cómo servir a su familia y el Señor les ayudará para que sean una buena influencia para ellos. Al ser constantemente buenos y rectos, establecerán pautas de fidelidad y de rectitud. Esas pautas moldearán su vida para bien, aunque lo más importante es que serán pautas para su familia y para su posteridad. Por ser la primera generación, ustedes también son la llave para derramar las bendiciones del Señor sobre los miembros de su familia que hayan fallecido sin haber recibido el Evangelio ni las ordenanzas de salvación. Ustedes tienen la maravillosa oportunidad y el privilegio de comenzar esta obra a favor de ellos. Sus antepasados están ansiosos de que ustedes encuentren sus nombres y ellos les ayudarán cuando busquen sus registros. Cuando ya sepan quiénes son, su vida digna les permitirá asistir al templo y efectuar las ordenanzas esenciales por ellos. Dichas ordenanzas los unirán a ustedes, a sus antepasados, y les traerán un gran poder espiritual a su vida. Al ser ustedes la primera generación de miembros, cada decisión que tomen es importante.
Las decisiones que aparentan ser pequeñas e insignificantes influirán en las generaciones pasadas y futuras, así como en su propia vida. A Chris, un joven que era la primera generación de miembros, se le invitó a beber alcohol en el trabajo el día después de su bautismo. Allí estaban todos sus amigos bebiendo y había una considerable presión de parte del grupo. Nadie, salvo él, sabía que se había bautizado el día anterior y que había hecho promesas al Señor. Chris tomó la decisión de no beber y ellos lo trataron mal. Más tarde, al reflexionar sobre aquel momento, él escribió: han pasado 40 años desde que hice aquellas promesas bautismales y puedo decir con sinceridad de que guardé la palabra de sabiduría. Creo que si hubiera aceptado aquel trago, puede que jamás hubiera podido cumplir con la palabra de sabiduría. Pero Chris mantuvo las promesas de su bautismo. Más tarde conoció y se casó con una miembro fiel de la Iglesia. Juntos criaron a 8 hijos en el Evangelio. Ahora, en la 6ª generación, sus fieles descendientes se cuentan por centenares. Docenas de ellos han servido en misiones y han dado a conocer el Evangelio a muchas personas. Su dedicación a la historia familiar ha brindado las bendiciones del Evangelio a centenares de personas. Una pequeña decisión hecha por un miembro de la primera generación ejerció una gran diferencia para miles de personas. ¿Ven por qué la primera generación de miembros es tan importante? ¿Entienden la posición importante que ocupan y la buena influencia que pueden ser? Por favor, nunca subestimen quiénes son y el poder que tienen para ser una buena influencia en otras personas. Satanás entiende quiénes son y hará todo lo posible para tentarlos a que tomen decisiones equivocadas. En ocasiones, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos cometemos errores. Afortunadamente, el Señor tiene preparado el camino para que podamos vencerlos mediante el arrepentimiento y la confianza en la expiación de su Hijo. No se desanimen si cometen un error. Arrepentirse y seguir adelante quizás sean las normas más importantes que puedan desarrollar en la primera generación. Tengan paciencia y avancen siendo obedientes. En la Iglesia leemos y hablamos mucho sobre los pioneros de los primeros años de la historia de la Iglesia. Ellos, al igual que ustedes, fueron miembros de la primera generación. Vivían cada día haciendo frente a los retos de la familia, a los del trabajo y a los de la fe. Vivieron una vida normal y buena y fueron fieles al servicio de la Iglesia y bendijeron a sus familias. Cuando se caían, se levantaban y seguían adelante. Ahora, nosotros, los descendientes, los recordamos con reverencia y gratitud por su fidelidad. El legado de ellos también puede ser de ustedes por ser la primera generación de miembros. Sean fieles, sirvan a su prójimo, bendigan a su familia y tomen las decisiones correctas. Ustedes son la primera generación, una generación escogida para bendecir a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Nosotros les honramos. Las generaciones pasadas y futuras les honrarán. Pero lo más importante, Dios les honrará por ser fieles en la primera generación. En el nombre de Jesucristo. Amén.